El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, buenos días. Muchas gracias, mi amado, por permitirnos estar aquí. Gracias por tu amor incomparable, por tu misericordia extendida sobre nuestras vidas, que es la que nos da la oportunidad de poder encontrarnos contigo nuevamente. No podemos desconocer, amado Dios, que estamos en este mundo y que a diario nuestros vestidos a veces se ensucian y necesitan ser lavados. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. Y lo que más anhela nuestro corazón es poder verte en este día, es poder experimentar tu presencia en nosotros. Por eso te pedimos que nos perdones por todos aquellos errores y equivocaciones que hayamos cometido. Que la sangre bendita tuya derramada en la cruz del Calvario sea sobre todos nosotros, limpiándonos, restaurándonos. Tu palabra dice que por la sangre de Jesús nosotros hemos sido santificados, por esa sangre hemos sido justificados, y tú nos ves a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Pero no es porque seamos buenos, no es porque seamos perfectos, no es por nuestras obras de justicia, es porque tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a pagar el precio por nuestras culpas. Y eso lo valoramos inmensamente, por eso te adoramos, por eso te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias. Porque por esa sangre hoy el velo que nos separaba de ti fue rasgado y tenemos entrada al lugar santísimo donde mora tu santa y bendita presencia. Es lo que anhelamos, más de ti, más de tu presencia. Queremos seguir creciendo en tu palabra, en el conocimiento tuyo, que nuestro entendimiento pueda ser iluminado hoy a través de esta palabra que nos regalas y que podamos comprender esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, pero que tú has revelado, has reservado para aquellos que te aman. Y aquí hay una iglesia, hay un pueblo que te ama. Estamos aquí no porque no tenemos nada más que hacer o porque nos obligan a estar aquí. Aquí estamos porque te amamos. Hay algo especial cuando nos encontramos con tu palabra y aprendemos todas estas cosas que edifican nuestro espíritu y que nos dan la fuerza para seguir adelante. En tus manos colocamos esta semana que comienza, colocamos la vida de cada persona que se reúne en oración a esta hora para que la bendición tuya, Señor, les alcance, para que la gracia y tu favor les acompañe siempre y que tú bendigas, mi Dios, la obra de sus manos, que tú seas muro de fuego alrededor de sus vidas, de sus familias, que tú los protejas y los guardes y que les dejes ver tu gloria en este día. Te damos gracias por todas las respuestas que enviarás, por la revelación de tu palabra, por la presencia tuya en medio de nosotros, por dirigir, Espíritu Santo, este tiempo como solo tú sabes hacerlo. Eres bienvenido, mi Señor, a ti te damos todo el honor y toda la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy buenos días. No sé ustedes, pero nosotros los extrañamos muchísimo. Nos parece un tiempo largo desde el viernes a esta parte para encontrarnos en vivo, pero es necesario renovar las fuerzas, es necesario descansar. Lo pudimos hacer, gracias a Dios, y aquí estamos, dándole gracias a Dios por la nueva oportunidad y por el privilegio de poder dirigirnos a todos ustedes. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuánto valoramos la fidelidad de ustedes, porque como lo decíamos en el tiempo de oración, aquí nadie está porque está obligado, nadie está porque tiene que estar. Pero si sientes ese deseo de venir aquí, a mí me alegra. ¿Sabes por qué? Porque es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios está en tu vida y eso me agrada. Este es el propósito fundamental de Verdades Eternas, que todos los que estemos aquí, estemos porque realmente amamos a Dios de una manera voluntaria, con una entrega sincera. Y eso es lo que Dios mira y es lo que Dios honra. De verdad que ustedes me impresionan mucho y me motivan muchísimo a encontrarme cada mañana con cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Rogamos al Todopoderoso que esta sea una semana gloriosa, que esos planes y proyectos que tienen previstos para esta semana cuenten con la bendición de Dios, que Dios vaya delante de ustedes abriendo puertas de hierro y cerrojos de bronce, que esta palabra que el Señor nos va a regalar hoy pueda dar fruto abundante en nuestros corazones, que el Señor les bendiga con paz, que el Señor les bendiga con sabiduría, que el Señor les bendiga con inteligencia, que el Señor les bendiga con prudencia, que el Señor los proteja y los guarde siempre. Buenos días para todos y sean bienvenidos. Estaba meditando en algo que me llamó poderosamente la atención y tal vez usted recuerda cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo recibiréis aflicción. Y eso es una promesa. Es una promesa. Mira, vas a pasar por problemas, porque las aflicciones son eso, son problemas, son dificultades que a veces se presentan al interior del seno familiar, dificultades que se presentan en los negocios, en el trabajo, a nivel personal, en fin, en todas las áreas. Jesús dijo: hey, esto no es nada nuevo, no tienes que escandalizarte porque tienes problemas, porque todos pasamos por problemas. Pero dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: confiad, yo he vencido el mundo. Y quiero reconocer que muchas veces cuando uno escucha ese texto, lo que inmediatamente se le viene a la mente es que lo que Dios nos está diciendo es: confía que tú puedes, que tú puedes salir adelante solo. No, cuando el Señor dice, y era lo que Dios hablaba a mi corazón, cuando Él dice: confiad que yo he vencido el mundo, lo que está diciendo es: pon tu confianza en mí, en aquel que ha vencido el mundo. Ahí está la gran diferencia. A veces creemos que es poner la confianza en nosotros, pero el Señor dijo: no seas sabio en tu propia opinión. Y muchas veces cuando enfrentamos problemas, yo no sé si te ha tocado pasar por ellos, pero hay momentos en que uno quiere resolver los problemas en su propia fuerza y comete errores y se equivoca por pretender ser sabio, cuando lo que el Señor dice es: si tienes problemas, y sé que los tienes porque en el mundo vamos a vivir aflicciones, pero tu confianza tiene que estar puesta en mí. Confía en mí, cuéntame qué es lo que te pasa, cuáles son tus luchas, qué es eso que te roba el sueño, que te roba la paz, qué es lo que te está angustiando. Confía en mí, yo te voy a ayudar, yo ya vencí por ti, por eso con Él somos más que vencedores. Así que sin importar el problema que puedas estar enfrentando, ni el gigante que tenga que enfrentar esta semana, acuérdate que tu Dios está contigo y Él no ha perdido ni una sola batalla y Él te va a ayudar a resolver cualquier conflicto que tú no has podido resolver. Entonces, por favor, confía en Él. Es lo que el Señor pone en mi corazón para decirte en el comienzo de este nuevo día. Ahora sí, el Señor los bendiga en gran manera en este nuevo día. Y ahora sí, disponemos nuestro corazón. Dígale allí donde está: Señor Jesús, tú dijiste que la persona sabia edifica su casa sobre la roca. Y edificar sobre la roca es oír tu palabra, y no solo oírla, sino guardarla y ponerla por obra. Eso quiero, eso anhelo. Construir mi casa y mi vida sobre la roca firme, que es tu palabra. Que este mensaje que tú hoy traes, yo lo atesore en mi corazón y lo obedezca y viva por él.
Habla, mi amado, que tu pueblo escucha, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, año 2022. El Señor sigue trabajando en la reedificación del templo porque Él ha prometido que la gloria postrera de esta casa, de su casa, de la casa donde habita el Espíritu Santo de Dios, será mayor que la primera. Y nos está preparando a través de cada programa y nos está enseñando la forma como podemos reedificar el templo, que lo que significa es restaurar nuestra comunión con Dios. Y nos está enseñando unas cosas poderosísimas. Hoy, en la otra visión que tuvo el profeta Zacarías, el Señor también quiere dejarnos una instrucción muy específica. Él vio una visión, el rollo volante, dice aquí, el rollo volante. Zacarías, capítulo 5, versos del 1 al 3. Zacarías 5, del 1 al 3 dice la bendita palabra del Señor. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. El rollo de esta visión, ¿qué representa? Representa la palabra de Dios, que no ha sido obedecida por Israel. En este rollo, Dios anunciaba que, de acuerdo con el estándar divino, claramente establecido en su palabra y en su ley, Dios iba a demandar un justo juicio sobre los pecadores de acuerdo a lo que estaba escrito en el rollo o de acuerdo a lo que está escrito en su palabra. Este rollo, suspendido en el aire, se desplazaba abierto como un manuscrito, un documento desenrollado para que todos pudieran leerlo por ambos lados. Sus medidas, de unos 9 metros de largo por 4.5 de ancho, eran las mismas dimensiones que las de la habitación más sagrada llamado el lugar santísimo en el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo era el recinto sagrado, la tienda de reunión que los israelitas llevaron consigo durante 40 años de peregrinaje en el desierto, hasta su llegada a la tierra prometida. En consecuencia, las medidas del rollo o de la palabra de Dios representaban el parámetro o la medida divina conforme al cual deberá ser medido el hombre. Por eso el mismo Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 24, por favor, Mateo 24, verso 35. Mateo 24, 35 dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Cuando el Señor Jesucristo expresó estas palabras, se dirigía a sus discípulos hablándoles acerca de los últimos tiempos y de cuándo sería el cumplimiento de las profecías acerca de Israel. Su intención era prepararles para la persecución y la destrucción de Jerusalén. Más aún, había profetizado que había señales para saber que todo acontecería tal y como él lo había profetizado.
Jesús deseaba que sus discípulos entendieran que la vida en la tierra y el universo era temporal, de manera que al cumplirse sus predicciones al pie de la letra, ellos pudieran estar confiados que sus enseñanzas iban a perdurar eternamente. Jesús les enseñó que la creación física y material estaba a punto de llegar a su fin, pero también les aseguró que sus principios, sus palabras o sus mandamientos tenían repercusión eterna. Por eso dijo, mis palabras nunca pasarán. ¿Qué significa esto? Significa que confiar en Jesús y en sus palabras, en el rollo que visualizó Zacarías, es más sabio que confiar en cualquier cosa en este mundo. Porque todo lo que en este mundo hay, el día que muramos va a acabar. El mundo pasa. Pero con la palabra de Dios nos encontraremos en la eternidad. Mi palabra no pasará. Es decir, que lo que Dios demandó de nosotros en esta tierra será lo mismo que nos demandará en el cielo. Sus mandamientos en la eternidad serán los mismos que encontramos hoy aquí en su palabra. Miremos la contundencia de las palabras que expresó Jesús. Mateo 5:18. Mateo 5:18. Jesús dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, escuche, ni una jota, ni una tilde, le podríamos añadir ni una coma, ni un punto y coma, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni una tilde. Todo es tan importante. Y muchas veces, ¿sabe algo? Queremos obviar de la palabra aquellas cosas que no nos gustan. Sobre todo cuando Dios nos demanda algo. Y ha surgido entre el mismo pueblo de Dios la creencia que podemos escoger las palabras que nos gustan o nos convienen, las palabras que hablan de bendición. Y lo otro, lo que no me gusta tanto, yo lo puedo pasar por alto. No, ni una jota, ni una coma pasará de su palabra. Según Jesús, ni una jota, ni una tilde de lo que está escrito en la palabra perderá su valor y relevancia en la eternidad. Escuche, no existe en la palabra de Dios algo que no sea supremamente importante para nuestras vidas. Por eso el mismo Jesús nos insta a examinarlas cuidadosamente. Juan capítulo 5, verso 39. Antes hago un comentario. Estamos restaurando el altar, reedificando el altar, el templo, la casa de Dios. Y no podemos en este año 2022 tener una excelente comunión con Dios si no tenemos en cuenta el rollo volante que vio Zacarías en la visión, si tenemos en poco la palabra. ¿Sabía usted que hay personas que dicen que creen en Dios y que aman a Dios, pero que no saben lo que dice la Biblia, que no escudriñan la palabra de Dios? Juan capítulo 5, en el verso 39, dice, mire lo que dice. Juan capítulo 5, verso 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice
dieron testimonio, dan testimonio de mí. Es decir, lo siguen haciendo ahora porque la palabra es eterna. El pueblo a quien Jesús se está dirigiendo era celoso y conocedor de las Escrituras. No se podía juzgar que ellos no estudiaran la palabra. Sin embargo, Jesús les exhorta para ir a las Escrituras de una manera diferente, de modo que pudieran descubrir lo relacionado con su destino eterno y con el Mesías que tanto esperaban. Ellos leían la Biblia, pero Jesús estaba delante de ellos y no lo reconocieron. Por eso Él les dice, escudriñen, esto no es por encima, escudriñar es profundizar. ¿Pero qué significa esto? ¿No eran ellos maestros de la ley? ¿Por qué les dice escudriñad las Escrituras? ¿Acaso no eran ellos intérpretes para su pueblo de la palabra? Escudriñad las Escrituras. ¿No estaba todo lo que hacían rodeado de la ley? ¿No habían hecho de ella la llamada tradición de los ancianos? ¿Por qué entonces Jesús les manda a escudriñar las Escrituras? No, pero es que nosotros sabemos la Biblia. No, escudriñenlas. ¿Estaría el Señor poniendo una separación entre la falta del estudio diligente y la necesidad de escudriñarla de una manera distinta? Una tradición o una traducción más exacta de este texto pareciera decirnos, como sigue: escudriñad las Escrituras pensando tener la vida eterna. Es decir, cuando leas la palabra, piensa que a través de ella alcanzarás la vida eterna. Con esa traducción podemos ver la intención de aquel pueblo cuando se acercaba a las Escrituras. Los judíos que retornaron de la diáspora se dedicaron a estudiar las Escrituras, más para contar sus palabras y las sílabas, para adquirir conocimiento que para penetrar en su sentido real y espiritual. Ellos habían llegado a pensar que por el solo hecho de ir a las Escrituras ya obtenían la vida eterna. Por eso nos advierte el apóstol Santiago algo. En Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago 1, 22 al 25. Dijo Santiago: pero sed hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Es decir, la palabra no es para saberla, es para obedecerla. No tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Y déjeme preguntarle, ¿usted es un oidor o es un hacedor de la palabra? Y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. No seas oidor, sino hacedor de la palabra. La palabra no es para que tú la sepas solamente, es para que la obedezcas. No seas, dice el apóstol, como quien va al espejo y se mira, ¡ay, qué elegante estoy! Y después que sale de allí se le olvida cómo era. Para poder entender qué fue lo que quiso decir el apóstol, es esto, lo que quiso decir fue, hay personas que vienen a la palabra, ¿verdad? Y Dios les dice que con Él son más que vencedores. Pero cuando viene la prueba, se olvidan de lo que habían leído en la Biblia, porque no reciben la palabra. Entonces empiezan a deprimirse otra vez, a llenarse de temor y de angustia. ¿Por qué? Porque olvidaron
que cuando se vieron al espejo de la palabra, Dios les dijo: ustedes son hijos del Rey de Reyes, todo lo podemos en Cristo que me fortalece, y van a la palabra y se les olvida. Hay gente que lee la palabra, que escucha el programa, y cuando se acaba el programa otra vez están deprimidos, otra vez están desconfiando, porque nunca reciben la palabra. Por eso se olvidan. No. Cuando venga una prueba, no te olvides lo que miraste en el espejo de la palabra, que eres hijo de Dios, que Él ha hecho nuevas todas las cosas en ti, que con Él tú y Él somos más que vencedores. ¿Cuál fue entonces el propósito de esta exhortación a escudriñar las Escrituras? Ojo, Jesús está hablando a gente que era experta en la ley, y Él les dice: escudriñen. No, pero es que leemos. No, yo no he dicho lean, porque uno lee un periódico, uno lee una revista. Yo lo que les he dicho es escudriñar. Escudriñar es como cuando usted come pescado, una mojarra deliciosa frita. Usted tiene su pescado, pero el pescado tiene espinas, entonces usted va separando cuidadosamente, porque hay algunas cosas en la Biblia que no entiende y se puede atragantar. Pero el hecho de que porque el pescado tenga espina, y si es bocachico tiene más espinas, usted no va a dejar de comerse una viuda de bocachico porque el bocachico tiene espina. No, usted cuidadosamente va sacando y usted no se detiene, pero usted va profundizando. Entonces tengo un diccionario y voy más profundamente. ¿Qué significa esto? El contexto, el tiempo en el cual ocurrió esto. Porque estoy escudriñando. No es simplemente leer. Lo que Jesús está diciéndoles es que la lectura apresurada de las Escrituras es de poco provecho. Uno puede leer toda la Biblia y no ver, sin embargo, su belleza, ni comprender su significado profundo y oculto. Abramos nuestro corazón para que el mensaje de hoy despierte en nosotros, y es el anhelo de mi corazón, y sé que es el anhelo del corazón de Dios. Despierte en nosotros, en todos los que estamos aquí conectados, el deseo que tuvieron los hermanos de Berea, quienes no se conformaron con lo que Pablo les predicó, sino que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 11. Capítulo 17, verso 11. Usted mirará que ahorita colocamos las citas bíblicas, ¿verdad? Y es un esfuerzo. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nos hemos dado cuenta que hay personas que, aunque se conectan al programa, nunca revisan si lo que estamos compartiendo verdaderamente lo dice en la Biblia. Ni tampoco toman nota de la palabra que reciben. No hay una nota. Y al final se termina el programa y ellos no saben de qué se habló. Por eso dijimos, vamos más allá, vamos a colocar la cita a ver si de esa manera pueden entender que esto está escrito en la palabra. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? No podemos conformarnos solos con venir al programa, escuchamos unas citas bíblicas y ya. No, vamos a anotar esas citas. Y cuando yo tenga tiempo yo voy a profundizar a ver si eso está escrito ahí. Pero hay algunas personas que ni Biblia tienen y están frente al programa y no les importa cuál era la cita bíblica ni si eso estaba escrito o no. Hay un gran beneficio, mis amados, al escudriñar sabiamente las Escrituras. Jesús destacó la importancia del estudio de la Biblia para la bendición del alma. ¿Cuántas comidas usted se come? 3, desayuno, almuerzo y cena. Si usted durante una semana no come desayuno, almuerzo y cena, ¿qué le va a pasar? Se va a debilitar. Ahora, si espiritualmente usted no desayuna, no almuerza ni cena, ¿cómo estará su vida espiritual si usted no se alimenta? Por eso cuando viene la prueba muchos no logran soportar, porque es que no hay alimento espiritual, no reciben la palabra, la escuchan por acá y por acá les sale. Conozcamos la urgencia de este imperativo, de esta orden o de este mandato bíblico del Señor cuando nos dice:
escudriñen las Escrituras. El Señor no está diciendo, háganlo si les nace. Lean un capítulo de la Biblia si tienen tiempo. No, Él dice escudriñen. El primer imperativo nos sugiere una necesidad perentoria. Una necesidad perentoria. La palabra escudriñar tiene sus similares en las palabras investigad. Cuando la Biblia dice escudriñad, lo que nos está diciendo es investiguen, escrutad, examinad, averiguad, inquirid, indagad, buscad. Eso es escudriñar, no es solo leer la Biblia. Todos ellos, estas definiciones que acabamos de mencionar, nos revelan la necesidad de dedicar tiempo, de esforzarse, de satisfacer una búsqueda. Es una orden que nos levanta a una acción. Jesús exhortó al estudio sincero de la palabra de Dios. No estudie porque le digan que estudie la Biblia, no. Debería nacerle del corazón. Debería ser un deseo. Yo necesito más. La Biblia dice, el que me ama, guarda mis mandamientos o guarda mi palabra. O sea, la persona que ama a Dios no se conoce porque dice que ama a Dios. La persona que ama a Dios se conoce porque esa persona ama la Biblia, porque la estudia. ¿Cuántas Biblias? Y esto lo he dicho en varias ocasiones, están en las casas amarillas, en una trila, abiertas en el Salmo 91 y el Salmo 23, porque creen que la Biblia es un amuleto y nunca la estudian. Nunca. Ahí están amarillas, pensando que la Biblia solo es el Salmo 91 y el 23. La Biblia es mucho más que eso. Pero el diablo les ha vendido a muchos que solo poner la Biblia allí, ya con eso basta, y los diablos leen la Biblia. ¡Ay, Salmo 23, me voy! ¡Qué miedo, qué terror! ¡No! Es un manual de vida. Todo lo que usted y yo necesitamos está aquí. Cuando usted compra un electrodoméstico, usted le dan un manual para que vea cómo funcionan las cosas. Cuando Dios nos hizo, nos entregó un manual de vida. Se llama la Biblia. Aquí está todo lo que usted necesita saber. Aquí está todo, la manera como usted y yo funcionamos. El que nos hizo colocó aquí el manual de nuestra vida. El contexto del pasaje nos habla de los testigos que declararon porque Él fue esperado por todas las naciones. Juan el Bautista fue un testigo ocular. Juan el Bautista tocó a Jesús y lo palpó al momento de bautizarlo. Fue él quien dijo que después de él venía uno a quien no era digno de desatar el calzado de sus pies. Juan, capítulo 1, vamos a mirar el verso 27, Juan 1:27. Juan 1:27 dice, cuando Juan vio a Jesús, dice, este es el que viene después de mí, y eso lo dice en las Sagradas Escrituras, pero no lo vamos a conocer hasta que no la estudiemos. Dijo Juan, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dijo Juan, yo no soy digno. Juan el Bautista dio testimonio diciendo que el Mesías prometido bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Eso está en el verso 33. El testimonio de Juan fue un gran acierto, especialmente para los incrédulos judíos que, cegados por los prejuicios, negaban que Jesús fuera el Cristo y por eso lo mataron. Ellos se pasaban leyendo la Biblia, pero como no la escudriñaron, como no profundizaron, no se dieron cuenta que Jesús, que estaba ahí delante de ellos, era el Mesías del que tanto leían la Biblia. A estas alturas, Jesús pareciera ir en un orden ascendente. Cuando va hablando de los testigos que hablan claramente de Él y de su ministerio, Él destacó que sus propias obras se constituyen un mayor testimonio que el de Juan. Mire Juan, capítulo 5, verso 36. Juan 5:36 dice aquí, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado, dijo Jesús. Sus obras
como alguien dijo, son evidencias que exigen un veredicto. En el tercer orden, Jesús habla del testimonio de su Padre. Juan capítulo 5, verso 37. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¡Wow! El Padre da testimonio de mí. Ese sería como el testimonio supremo. Nadie hablaría mejor de Él que aquel a quien Jesús vino a dar a conocer. Las obras que Él hizo fueron encomendadas por su Padre. Pero Jesús va más allá y dice que hay otro gran testigo de Él. El cuarto testigo de Él, ¿sabe quiénes son? Las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere saber qué hizo Jesús, a qué vino Jesús y lo que ofrece Jesús? Ellas son las que dan testimonio del Salvador del mundo. Pero si usted no las escudriña, jamás va a conocer el Salvador del mundo, ni cómo usted y yo podemos ser salvos. Por eso, en la visión que vio Zacarías, ve un rollo volante, y aquí está, es el rollo, es la palabra. Y ellas, las Escrituras, deben ser tomadas en cuenta como verdadera fuente para poder oír lo relacionado al plan divino. Escudriñad las Escrituras. Es un imperativo, es una orden. No es una sugerencia. Escudriñad las Escrituras. Pero es que yo llevo 20 años en la iglesia. Escudriña, ve más profundo, boga mar adentro. Es que ya yo me sé unos cuantos versos. Escudriña. El imperativo al que Jesús espera nuestra dedicación en la vida. Y dependiendo del grado de interés que tengamos en algo, somos muy dados a escudriñar diligentemente. Es decir, algo que nos gusta, algo que nos interesa. Hay una filosofía que parece decir, si me gusta y me conviene, lo persigo hasta encontrarlo. Así pues, hay asuntos donde nos identificamos con plenitud porque es lo que nos gusta y nos satisface. Por ejemplo, una promesa donde Dios dice que me va a dar cosas. Pues la gente saca eso de la Biblia y lo usa y lo repite y lo escribe en los postes de su casa. Y eso no está mal, pero aquellas cosas donde Dios te dice que dejes el pecado. A veces las personas le quieren dar bibliazos a Dios todo el tiempo. Padre, es que tu palabra dice, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y por qué no le decimos a Dios, Padre, tu palabra dice que yo debo obedecer? No, eso no le decimos a Dios. Padre, tu palabra dice, como si Dios no supiera la Biblia. Eso tiene que decírselo al enemigo. ¿Por qué las Escrituras no siempre son ese asunto que nos gusta buscar con diligencia? A la gente se le facilita leer libros de otros autores, buscar las novelas que están de moda, los programas que están de moda, las redes sociales, y estar horas y horas ahí, pero para las cosas de Dios no hay tiempo. ¿Por qué no somos tan dados a escudriñarla de manera que seamos bendecidos con su mensaje? Escudriñad. La intención de este imperativo es el de ir más allá de una lectura para cumplir mi obligación y ya. No, es un llamado de parte de Dios para dejar el mero estudio de la letra y descubrir el poder y la influencia que ella pudiera hacer en mi vida. Bien pudiéramos hacer o tener algunos salmos favoritos que son citados dependiendo de la situación que estemos viviendo. ¿Ha sabido usted de personas que todos los días, y esto es verdad, riegan el patio de sus casas con cierto tipo de incienso, mientras van leyendo algún salmo favorito con el fin de echar fuera los espíritus? Le aplican ocultismo y la palabra de Dios para echar los demonios. Riegos, matas de sábila, herraduras, patas de conejo detrás de la puerta. Pero este imperativo de escudriñadas Escrituras no nos plantea eso. La Biblia debe ser
escudriñada con un corazón sediento y con un alma hambrienta hasta poder ser saciada. Ella es un tesoro escondido. Es una perla de gran precio, donde debemos ir para buscar oro. De la sabiduría. El oro del conocimiento. El oro de sus demandas. Pero sobre todo, el oro de la voluntad de Dios. Voy a la palabra para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No solo cuál es la bendición que Dios me tiene. No, ¿qué es lo que Dios espera de mí? La vida cristiana no tendrá éxito si no cumplimos con este imperativo bíblico: escudriñad las Escrituras. El siguiente imperativo nos lleva a un descubrimiento asombroso cuando Jesús dice: escudriñad las Escrituras. En esta parte queremos analizar el objeto de nuestra búsqueda. Jesús presentó una de las revelaciones más completas respecto a dónde debemos encontrar la salvación. Por supuesto que el mundo jamás se pondrá de acuerdo sobre esto. Muchos han formulado sus propios programas, seguidos de una serie de normas y requisitos para que el hombre sea salvo. Uno de los grandes éxitos del enemigo, ¿sabe cuál es? Ha sido el hacer creer que cualquier camino es válido para obtener la vida eterna. Y es una mentira absoluta. Pero note lo que dice el texto: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, dijo el Señor. En ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Dónde encuentras la vida eterna? ¿En las redes sociales? ¿Dónde encuentras la vida eterna? ¿En las novelas? ¿Dónde encuentras la vida eterna? En la palabra. ¿Dónde encuentras la vida eterna? ¿En la reencarnación del hinduismo? ¿Dónde encuentras la vida eterna? ¿En el destino que han trazado los astros? Y el zodiaco para cada uno. ¿Qué me depara el destino? Yo soy Cáncer, yo soy. En los valores relativos que nos presenta la nueva era, la meditación trascendental, yoga, o en las buenas obras de los moralistas. Es que yo no le hago mal a nadie, yo hago cosas buenas. Jesús indicó que el sitio correcto para encontrar la salvación y la vida eterna está en las Escrituras. Él dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dijo Jesús. ¿Dónde yo encuentro la salvación? En las Escrituras. Fuera de aquí no la puedes encontrar. Las Escrituras nos aseguran un estado eterno que no será perturbado por ningún desastre natural. ¿De qué manera esto es cierto? Voy a referirme a 3 textos que nos ayudan a captar esto. Uno lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17. Mire qué dice Romanos 10, 17. Hay gente que dice: yo quisiera tener fe. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír. ¿Cómo yo consigo la fe? Oyendo. Y el oír por la palabra de Dios. Es imposible que usted pueda tener fe si usted no oye, si usted no recibe la palabra de Dios. ¿Por qué se llena de temor? ¿Por qué se desespera? ¿Por qué se angustia? Porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque usted no lee la Biblia y usted no cree lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios tiene el propósito de despertar en nosotros aquella fe que nos ayuda a conocer al Dios que en ella se revela. Como decíamos al comienzo: confiad, yo he vencido el mundo. O sea, confía en el que ha vencido el mundo, o sea, en Dios. Sin esa fe, la Biblia será un libro para enriquecer nuestro intelecto, pero no para salvar nuestras almas. Otro texto lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12. Dice Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la Biblia. En el texto encontramos el gran quirófano divino. La intención de la palabra es penetrar hasta las partes más recónditas de nuestro ser. Un bisturí podrá partir los huesos, hasta ver los tuétanos, pero solo la palabra de Dios podrá partir el alma y los pensamientos. Solo la palabra de Dios podrá quebrantar a un corazón endurecido. El otro texto nos los dejó el apóstol Pedro en su primera carta. Así lo leemos, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El Espíritu Santo toma la palabra expuesta y la coloca en nuestros corazones, y desde allí levanta una vida nueva. A propósito, quiero contarles una historia. Cuentan que un vendedor de libros lo asaltaron a mano armada en un bosque en el corazón de Sicilia. ¡Quieto ahí! Se le ordenó encender fuego y quemar las Biblias que llevaba. Cuando hubo encendido el fuego, pidió permiso para leer una porción de cada libro antes de quemarlo. Y cogió. Leyó el Salmo 23. Este es un buen libro, dámelo. Los ladrones le quitaron el libro. No lo quemes, replicó. Otro. De otro leyó una parte del Sermón de la Montaña. De otro la parábola del buen samaritano y de otro la parábola del hijo pródigo. En cada caso con igual resultado. Deme ese libro, está como bueno, interesante. Por fin, no quedó ningún libro en la cartera y ninguno de los libros había sido quemado. El vendedor de libros pudo continuar su viaje, pero sin sus libros. Cuenta la historia que años más tarde se encontró con uno de aquellos ladrones en una convención evangélica. Pero ahora este hombre que lo atracó un día era un ministro ordenado. Los libros de la Biblia que leyó habían efectuado la transformación en la vida de este hombre. La cosecha de la Biblia es la cosecha de vidas cambiadas en todas partes del mundo. Jesús lo había dicho antes, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Dónde usted y yo vamos a encontrar la vida eterna? Aquí, en la palabra. Pero si no amas la palabra, si no sacas tiempo para escudriñar la palabra, te puedes estar perdiendo la salvación, porque solo aquí la puedes encontrar. No es que yo asisto a la iglesia. Amén. Pero si el Señor no dice, asistan a la iglesia porque a vosotros os parece que allí, si asistes a la iglesia, tendrás vida eterna. No, lo que dice es escudriña las Escrituras. ¿Se debe ir a la iglesia? Por supuesto. Pero tenemos que escudriñar las Escrituras. El siguiente imperativo nos lleva a la persona más importante. El versículo termina diciendo, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. La ceguera espiritual de los judíos por reconocer al verdadero Mesías fue única y notoria. El contexto inmediato al pasaje que estamos usando nos dice que Jesús había sanado a un paralítico que tenía 38 años, postrado con esa enfermedad. Juan capítulo 5 en el verso 5. Semejante milagro tenía que llevar a los estudiosos de la ley a la conclusión que este hombre, a quienes llamaban Jesús, tenía que ser el Mesías prometido. En una ocasión, uno de ellos,
al ver las obras que Jesús hacía, le llevó a preguntarse si cuando el Mesías viniera harían mayores obras que las que ellos estaban viendo ahora. Jesús puso a prueba la clase de lectura que ellos hacían respecto a la ley de Moisés, al decirles que si en verdad ellos leyeran con profundidad, escudriñen las Escrituras, si leyeran con profundidad la palabra, descubrirían todo lo que Él habló de Jesús. Juan capítulo 5, verso 46. Dice Juan 5, 46. Porque si creyeseis a Moisés, ¿me creerías a mí? Porque de mí escribió él. Ellos hablaban de la ley de Moisés. Y Jesús les dice, ¿sabe de quién escribió Moisés? Escribió de mí. Heme aquí estoy, pero ustedes no me reconocen y querían era matar a Jesús y de hecho lo llevaron a la cruz. ¿Qué peligro es leer la Biblia sin escudriñarla, sin profundizarla, sin analizarla, sin examinarla? Y es que el propósito de las Escrituras es mostrarnos a Jesús. Hay gente que se puede leer en un año varios libros de muchos autores, todos ellos seres humanos creados por Dios, pero nunca la Biblia. Se pudiera pensar que desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis hay una vena que corre en su historia, y donde quiera que se le corte, derramará sangre mesiánica. Cristo es el centro de las Escrituras. Es el cumplimiento de una inmensa simbología del Antiguo Testamento, Cristo. Cuando la Biblia habla de la luz, allí se puede ver a Jesús porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. De igual manera, cuando Él habló del pan, yo soy el pan, el agua, de las ovejas, la puerta, la vid, el cordero, Él es la perla de gran precio. Y fin de todo, Él es el alfa, Él es la omega. Cristo es el tesoro escondido en todas las páginas de la Biblia. Él es el verbo, la palabra viviente que nos habla por medio de la palabra escrita, a fin de que nosotros lo conozcamos y alcancemos la vida eterna. Hey, ¿sabía usted que el Hijo de Dios vino a este mundo trayéndonos un mensaje para nuestra salvación? Y ese mensaje quedó escrito en su palabra. No menospreciemos el mensaje. Tengamos en cuenta en esta reconstrucción del templo o de la comunión con Dios que no puede faltar el rollo volante, que no puede faltar la palabra de Dios en nuestra relación con Él. Hay gente que dice que ama a Dios, pero repito, nunca leen la Biblia. Entonces, ¿en qué Dios creen? Porque lo único que habla de Dios se llama la Biblia. En ningún otro lugar yo puedo encontrar de Dios sino en la Biblia. En la última parte de su libro, el mismo Juan concluye con estas palabras. El libro de Juan, capítulo 20, verso 31. Juan, capítulo 20, verso 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso se escribieron las Escrituras, ¿sabía usted? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso se escribieron las Escrituras, para conocer a aquel que vino a este mundo a salvarnos. La Biblia no tendría sentido, mis amados, si a través de ella no logramos ver a Jesucristo. No tendría sentido. Como si se tratara del testigo más fiel. Las Escrituras nos dicen que Jesucristo es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Los judíos finalmente no vieron a Jesús en la Biblia y por eso lo mataron. Que no pase lo mismo con nosotros. Hoy día, y no está mal predicar de buena actitud, de principios para ser feliz, de principios para derrotar una cosa, de cómo alcanzar la bendición de la prosperidad, de cómo manejar las finanzas. Eso está muy bien.
Pero ¿y qué de lo que Jesús dijo que predicáramos? Él debe ser el centro del mensaje. A mucha gente le sigue pasando lo mismo. Pero si tú la lees, permitiendo que el amor y su gracia que hay en ella te toque, descubrirás al mismo Cristo hablando a tu vida y llamándote para su salvación. Eso es lo que vas a descubrir. Jesús vino al mundo para salvarlo y tú eres uno de los que Él quiere salvar y te dejó su mensaje aquí. El imperativo nos dice: escudriñad las Escrituras. Y en esa visión de Zacarías estaba el rollo. No puede faltar la palabra en la reedificación del templo. Y no la palabra como objeto decorativo, sino la importancia de la palabra. No deje que su Biblia, por el amor de Dios, permanezca nueva. Hay Biblias que usted las abre y no tienen ningún rayón. Están ahí intactas porque no las tocan. Si usted lograra ver esta Biblia está rayada. Aquí se logra ver lo que Dios nos va hablando y uno resalta: Dios me dijo esto. A veces se colocan fechas y uno va resaltando. La Biblia tiene que verse. Usted, si ve a una persona que tiene una Biblia, que la Biblia no tiene ni un tachón, déjeme decirle que es una Biblia que no se usa, que está allí como objeto decorativo. La Biblia tiene que tener algo, por lo menos una hoja doblada de donde usted la coge. No, ahí está. Yo tengo una Biblia así, pero que nunca la toca. El enemigo no quiere, le pone sueño. Cuando hay gente que quieren dormir y se ponen a leer la Biblia y quedan listos, porque el diablo no está interesado en que usted sepa lo que aquí está escrito. Alguien dijo: la Biblia es como un paracaídas. Si no lo abres, te matas. Y así es verdad. Si usted no abre, usted se arroja del avión. Y si no abre el paracaídas, se va a matar. Igual la Biblia, usted la puede tener muy linda ahí, pero si no la abre, se va a matar. La Biblia nueva todo el tiempo. Estúdiela de tal manera que ella sienta el toque y el uso de sus manos. Que ella sea la dulzura que más anhela su alma. La importancia de la palabra de Dios. La Biblia es que es eterna. Mis amados, esto que está aquí escrito es eterno. Cuando dejemos esta tierra por medio de la muerte, lo único que nos llevaremos es lo que hemos atesorado en nuestro corazón, que estaba escrito en la palabra. Los inconversos, ¿sabes qué se llevarán? Se llevarán consigo el dolor y la agonía de haber dejado sus bienes en este mundo. Hay gente que no se quiere morir porque dice: es que yo tanto que trabajé y ahora otro lo va a disfrutar, y por eso no se quieren morir. ¿Y qué más se llevan? Se llevan el dolor en su corazón por haber rechazado la palabra de Dios. Cielo y tierra pasa, mas mi palabra no pasa. Cuando esta tierra pase porque nos morimos, su palabra seguirá estando allí eterna. Y esta misma palabra que usted escucha hoy aquí es la misma que va a escuchar allá. ¿No la van a cambiar? No, es la misma. Si aquí dice: los fornicarios no heredarán el reino de Dios, déjeme decirle que allá será lo mismo. Los creyentes, por otro lado, nos llevaremos lo que hemos aprendido y practicado de la palabra de Dios. Le animo con todo mi amor a dedicar tiempo a la lectura sistemática y diaria de la Biblia, a que estos versos bíblicos que se comparten aquí cada mañana son sencillamente una guía, pero que usted debe profundizar en ellos. Dios usará cada pasaje, cada palabra que usted memorice, para transformar cada área de su vida, aquí y por la eternidad, porque su palabra es viva y es eficaz. De manera que todos, sin distinción alguna, deberíamos prácticamente comer la palabra de Dios. No comer y sacar como quien tiene anorexia espiritual o bulimia espiritual.
comen y luego salen del programa y se les olvida, es como si la vomitaran. No, coma. Bienaventurado el que coma pan, dijo el Señor en el reino de los cielos. No el que mastique pan y lo bote, es el que coma pan. No es que a mí me gusta el pan, solamente masticarlo y sacarle ese saborcito bien delicioso y luego lo boto. No, bienaventurado el que coma pan, no el que mastique pan, no el que huela pan. Ay, qué rico el pan calientico. No es el que se lo coma. Y comer es creer, comer es obedecer. Deberíamos digerir y obedecer la palabra de Dios, mis amados. Y esta, juntamente con sus demandas, deberían ser en nuestras bocas dulce como la miel, dulce como la miel. Termino con esto. De nada sirve la palabra de Dios conocer si no la vas a obedecer. Si usted cada día busca la palabra de Dios, pero no para obedecerla, yo le recomiendo que se dedique a otra cosa, porque está perdiendo el tiempo. Si viene a este programa y no recibe estas palabras, mejor quédese durmiendo. Pero si viene a escuchar la palabra, es para ponerla en práctica. De nada sirve la palabra de Dios conocer si no la vas a obedecer. Por eso en aquella visión, Padre amado, tú le mostraste al profeta Zacarías y todo tiene que ver, reedifiquen el templo y el templo está listo, hablaste a través de Ageo y luego usas a otro de tus siervos para seguir indicándoles aquellos aspectos fundamentales para que la edificación de ese templo, la restauración de la comunión contigo pueda ser efectiva. Y nos dices hoy, es imperativo que en esta relación nueva, en esta reedificación del templo, la palabra tiene que jugar un papel importante. Porque muchos en la antigüedad oyeron los mensajes de Jesús directamente de los labios del Maestro. Pero muchos se acercaban a Jesús no porque querían recibir sus enseñanzas, sino porque querían buscar ocasión de hacerlo caer, mirar en dónde encontraban la falla, no porque querían aprender. Que no nos pase lo mismo a nosotros, amado Dios. Ten misericordia de nuestras vidas, porque tú te tomas el trabajo cada mañana de traernos el pan del cielo, el alimento espiritual. De nosotros depende que este pan no se pierda, sino que este pan pueda ser digerido, que tu palabra pueda ser creída. Yo quiero pedirte con todo mi corazón, Señor, que me perdones por las veces que me distraje haciendo otras cosas y para mí tu palabra se terminó convirtiendo en algo que no era importante, en algo que hacía si me quedaba el tiempo. Nunca la miré como una necesidad. Cuando tú nos dices hoy, escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece, ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna tú no la puedes encontrar fuera de la palabra. Así que si vida eterna quieres, la palabra debes amar, debes buscar. ¿Por qué? Porque yo soy la palabra. Juan 1:1 dice, al principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo dices amarme a mí y no amas mi palabra? Porque si desprecias mi palabra, si tienes en poco mi palabra, me estás rechazando a mí. El que me ama se conoce porque guarda mi palabra. Por eso aquel centurión impresionó tu corazón, porque este hombre dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di tu palabra y mi siervo sanará. Que en nosotros renazca ese deseo ardiente, ese anhelo ferviente de amar tu palabra como nada más importante, porque el cielo y la tierra van a pasar. Todas las cosas en las cuales me ocupo, en las cuales me enfoco, a las cuales le dedico tiempo, van a pasar. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Tu palabra no pasará. Gracias por abrir nuestros ojos y revelarnos a través de esta visión del profeta Zacarías que el rollo está volante y escrito por ambos lados. El rollo está abierto, la palabra está abierta. Allí dejaste escrito el mensaje para que nosotros siguiéramos estos preceptos.
Gracias por hablarnos a nosotros en este tiempo. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a amar tu palabra y a vivir conforme a tu palabra. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nunca se olviden del rollo volante de la palabra. El rollo volante. Repito la visión. Zacarías capítulo 5. De nuevo alcé mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en el lado del rollo. ¿Por qué hay maldición? Porque no se han dado cuenta que ahí en ese rollo, en esas palabras, hay unos mandamientos para obedecer y no los están obedeciendo, y por eso hay maldición. En el rollo está escrito que el que roba, el que hurta, trae sus consecuencias. Y dice, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está en el otro lado del rollo, será destruido. Esa es la maldición. ¿Por qué hay maldición? Porque no están obedeciendo los preceptos de mi palabra, no están haciendo lo que yo les dije. Diles a mi pueblo que le pongan atención a lo que está escrito en el rollo volante, en la palabra de Dios, que no lo menosprecien, porque esas palabras o eso que el Señor usa para llamarnos la atención en este mundo será lo mismo con que nos llame la atención en la eternidad. Cielo y tierra pasan, mas su palabra no pasa. Dios no va a cambiar su palabra en la eternidad, seguirá siendo la misma. Así que si tú y yo hacemos lo que aquí dice, en la eternidad nos va a ir bien. Nos va a ir bien, ¿sí? Y dice, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Ojo, háblales de la importancia de lo que está escrito. Y hoy lo hemos hecho. Ya es determinación de cada uno de nosotros. Y en nuestro número de WhatsApp, 317-427-0754, usted se puede contactar con nosotros. Si desea hacer parte del listado de difusión, por supuesto, aquí estamos para servirle. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Recuerda, de nada sirve la palabra de Dios conocer si no la vas a obedecer. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.